en este lugar para escuchar y atesorar tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que quiero que en el Señor, pues, vamos a leer el tema que se quedó a medias la semana, el sábado, para ser específico. Donde lo que quiero en el Señor es que entendamos que hay quienes son hijos y el Señor, pues, manda por ellos. Y hay quienes no son hijos y el Señor, pues, no le da, por decirlo así, ni frío ni calor. Y quiero que vamos a leer esa parte primero y luego vamos a leer la segunda parte, que fue la que logré en el Señor leerles aquel día. Pero ahorita vamos a empezar por la primera parte. Está en Hechos 12. Está desde el 1, pero vamos a leer el 4 en adelante porque es un poquito largo. A ver cómo logramos salir con el tiempo. 12:4 Hechos, Israel, por favor. Miren lo que nos dice ahí. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Aquí está hablando a Pedro, ¿verdad? A quien pusieron preso fue a Pedro. Dice, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole. Y quiero que miremos aquí, miren cuántas personas eran. Tengo entendido que eran 12, porque dice a 4 grupos de 4. O sea, está hablando 4 grupos de 4 personas, soldados, dice ahí, ¿verdad? Cada uno para que le custodiasen y se proponían sacarle al pueblo después de las Pascuas. Querían hacer como lo que hicieron con Jesús, que lo entregaron después de las Pascuas. Eso es lo que nos da a entender el Señor a través de su palabra. Pero quiero que miremos la mano del Señor en este caso aquí. Así que Pedro dice, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, miren, sin cesar oración a mi Padre por él. O sea, Señor, tras de que menciona el primero y el segundo mandamiento, debemos de saber que el segundo mandamiento es estar velando por el prójimo en todo momento. ¿Quién es el prójimo? Somos el resto de hijos, pero no nos excluye para no ayudarles también a los que no son hijos. Eso es lo que quiero que entendamos. Esto tenemos que ayudarle tanto a la gente conversa como a la inconversa. En ningún momento el Señor ni aparta para que no le ayude a los inconversos. Quiero que entendamos esa parte. Sino que tenemos que estar siempre en todo. Luego dice el 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, dice, estaba Pedro durmiendo. Miren cómo estaba Pedro, estaba durmiendo. Para más, Pedro no estaba orando en ese momento, porque es lo que nos demuestra la palabra. Durmiendo entre 2 soldados. O sea que estaba bien custodiado o bien vigilado. Entre 2 soldados, sujeto, dice, con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta, custodiado la cárcel. O sea, estaba rodeado por todos lados, ¿verdad? Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate, pon pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Quiero que miremos aquí algo. Cuando el Señor quiere poner ceguera, no lo van a ver. Porque podemos ver, ¿verdad? Dice, hubo una gran luz, pero habían 12 guardias y ninguno miró la luz. Tomás no miró cuando se fue, no escucharon cuando se le cayeron las cadenas y todos. Quiero que vayamos entendiendo cuando el Señor tiene el propósito, ¿verdad? Entonces, solo la persona que va a recibir es la que escucha. Porque ahí podemos ver, nadie más escuchó absolutamente nada. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, dice, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. O sea, me imagino que él pensaba, ¿estaré soñando o será una visión? Eso es lo que quiero que entendamos. Pero todo estaba pasando, pero él todavía no se daba cuenta qué está pasando, ¿verdad? Sino que pensaba, dice, que había, aquí está, una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba hacia la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Sabemos que son los ángeles que estaban actuando en ese momento, pero dice, se abrió por sí misma. Y salidos pasaron, dice, una calle, y luego el ángel se apartó de él. Quiero que entendamos que ahí el ángel se apartó de él
se apartó de él, pero quiero ahora, porque no quiero tomarlo todo, voy a leer voy a llegar hasta el 11, hasta el 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, o sea, ya él se dio cuenta que no era una visión ni era un sueño, sino que estaba viviendo la realidad. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces ahora lo vamos a pasar porque quiero al 16, Israel, por favor. Siempre en el 12, perdón, sí. El 18 vamos a seguirlo, 18. El 18. Lo estoy brincando porque son 3 partes las que vamos a leer. Luego dice que fue de día. Quiero que entendamos aquí que ese día, cuando fue de día, el alboroto fue tremendo, porque nos dice aquí, miren. Luego que fue de día, hubo, dice, no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. O sea, estamos viendo que el alboroto fue mucho buscando qué pasó con este varón. Eso es lo que nos enseña. ¿Dónde está? Miren. Luego que fue de día, dice, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Quiero que entendamos que ellos lo buscaron, como quien dice, por bajo tierra, agua y todo, ¿verdad? Y luego quiero que entendamos, vamos entendiendo aquí, más Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, o sea, ya como desesperado, después de interrogar a los guardias, ordenó, oiga bien, llevarlos a la muerte. Entonces podemos ver que estos guardias no eran hijos. Quiero que estamos entendiendo. Estos guardias no eran hijos porque fueron, ¿qué? Ordenados llevarlos a la muerte. Después descendió, dice, de Judeas a Cesarea y se quedó ahí. Y luego Herodes estaba, dice, enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron, de acuerdo ante él y sobornando, dice, Blasto, que era, dice, camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes vestía, dice, de ropa real, o sea, lo mejor. Se sentó en el tribunal y les arrengó. Y el pueblo clamaba, gritando, voz de Dios o de mi Padre y no de hombre. Le estaban diciendo a él que no querían voz de hombre, sino que de Dios. Pero miremos lo que pasó aquí. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio, miren, la gloria a mi Padre, y inspiró comido de gusano, o sea, murió. Entonces quiero que entendamos que cuando no son hijos suceden esas cosas, y cuando la gente se echa la gloria encima. Podemos ver ahí, él se echó la gloria y murió. Podemos ver, por ejemplo, el hijo del rey, de Nabucodonosor, se echó tocó los instrumentos y murió. Y podemos ver el rey Nabucodonosor se echó la gloria y fue pasteó por 7 tiempos o 7 años, me imagino que es esa parte. Ahora quiero que miremos la otra parte, que es la que quiero que miremos cuando enteramente alguien sí es hijo y cuando no es hijo. Es en Hechos 16, 6. Ese fue lo que leímos la vez pasada. Quiero que vayamos entendiendo. 16, 6, ¿verdad? Sí. Aquí es donde quiero que miremos que aquí hubo una visión. Pero quiero que entendamos, lo vamos a leer una parte primero. Y atravesado, dice, Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo, dice, hablar la palabra en Asia. O sea, quiero que entendamos que de repente nosotros, puede ser nosotros, pueden ser ustedes, van a ir de repente a algún lugar en el cual
no van a dar la palabra. No porque no quieran, tal vez ustedes quieren, pero no se los va a permitir el Espíritu Santo, y es lo que nos demuestra aquí, miren. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y luego nos dice aquí, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, dice, pero el Espíritu no se los permitió. Quiero que vayamos entendiendo eso. Y luego vamos a leer ahí luego. Y pasó, dice, junto a Misia, descendieron, dice, a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio, dice, estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Luego nos dice el 10. Cuando vio la visión, enseguida procuraban partir para Macedonia. O sea, cuando ellos se dieron cuenta de la necesidad que había en ese lugar, porque nos demuestra que es una persona, una mujer, inmediatamente el cristiano busca la manera de poder resolver cuando el Señor le pone, ve y anda y ora por fulano y tal, ¿verdad? Eso es lo que nos da a entender el Señor aquí. Cuando vio la visión, enseguida procuraba partir para Macedonia, dando por cierto que mi padre nos llamaba para que le anunciásemos él. Aquí está claro, miren, para ir a anunciar la palabra o el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinieron, dice, con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvieron en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos, dice, fuera de las puertas junto al río, donde salió a hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Quiero que entendamos esta parte porque me llama la atención. Mire, ellos estaban hablando a un grupo de mujeres. Eso es lo que el Señor me demuestra a través de la palabra. Pero quiero que entendamos que quien los tiene por decir a ustedes hoy aquí es Él. Quien inquietó el corazón para que ustedes vinieran a recibir la palabra es Él. Y eso lo demuestra la palabra, y quiero que lo entendamos. Miren, para que veamos. Entonces una mujer llamada Lidia, dice, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a mi padre, estaba, miren, oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. O sea, la palabra. Entonces quiero que entendamos que si usted en algún momento está como estaba esta mujer, no era porque ustedes querían recibir la palabra, no, es porque el Señor inquietó ese corazón. Y eso es lo que quiero que entendamos. Pero repito aquí. Aquí estaba, ¿verdad? Entonces una mujer llamada Lidia, dice, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a mi padre, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que mi padre, a Pablo, decía. Entonces debemos de entender que a veces nosotros estamos bastante receptivos, pero no es porque ese día venimos más religiosos, no, es porque el Señor ha abierto, ha inquietado ese corazón para que enteramente recibamos la palabra. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa y posa, y nos obligó a quedarnos. Ellos están manifestando que la mujer los obligó a que se quedaran. No es que los obligó, sino que los rogó, llamemos, para que ellos se quedaran en su casa, ¿verdad? Luego nos dice el 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro, dice, una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Esta parte se la voy a leer en el Señor, porque quiero que entendamos que los espíritus hablan diciendo, este es el hombre, esta es la verdad, pero aún a veces la gente no entiende. Iba, dice, a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancias a sus amos adivinando. Siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, miren, estos hombres son siervos del Dios, digámoslo, pero tenemos que entender que yo digo del Padre, ¿verdad? Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. El espíritu inmundo lo mira, pero la mamá gente no lo miraba. Eso es lo que quiero que entendamos. Aunque lo está mencionando, pero no lo miraba, miren.
estos hombres, dice, son siervos de mi Padre Altísimo, quien os anuncia el camino de salvación. De salvación. Estamos en el 17, ¿verdad, Israel? Mejor lo voy a seguir continuo porque ahí está la otra parte que quiero que leamos, de salvación. Y esto lo hacían, dice, por muchos días más, desagradando a Pablo. Se volvió, dice, y dijo al Espíritu: te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero siendo su amo, viendo sus amos que había salido, la esperanza de su ganancia, o sea, porque ya no iban a tener espíritu de adivinación, eso es lo que les demuestra, prendieron a Pablo y a Sila y los trajeron al foro ante las autoridades, o sea, los denunciaron. Eso es lo que nos da a entender. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. No dijeron lo que hicieron, sino que siempre llega, el que no anda en el Señor siempre llega con otra mentira. Porque dice ahí, por ejemplo, alborota nuestra ciudad. Y enseña costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Como cuando alguien dice, quieren que adoremos ídolos. Y ellos lo que están diciendo ahí, que ellos no quieren quitarse esa costumbre de estar en ese sistema que está. Y se agolpó, dice, el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarlos con vara. Miren que hay una parte, no la tengo aquí, donde ellos los azotaron, como dice aquí, y dicen que esos varones salían gozosos. No sé, Señor, ¿cómo haría para darles a ellos, después de haber sido castigados? Ellos salían, pero gozosos después de lo que había pasado. Después de haberles, dice, azotado mucho, los echaron en la cárcel. Esta era la otra parte que necesitábamos leer. En la cárcel. Ahí otra vez ellos fueron encarcelados, y esta parte es la que quiero que entendamos, que los que estaban de guardia, tanto también como los que estaban presos, esos sí son hijos. Y es lo que nos demuestra la palabra. Los echaron en la cárcel, dice, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. O sea, para que no se fueran a escapar, ¿verdad? El cual, recibido este mandato, los metió, dice, en el calabozo de más dentro, o sea, más al fondo. No los dejaron de primera, eso es lo que logro entender. Y les aseguraron los pies en el cepo, pero a medianoche, miren aquí la diferencia, hoy sí estaba Pablo orando Pablo y Sila, dice, cantaban himnos a mi Padre, y los presos los oían, oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Miren lo que provocó el estar orando y cantando. Terremoto, dice, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No habla solo de Sila y de Pablo, o de Pablo y Sila. Está hablando que de todos los presos que estaban en ese momento. Y quiero que miremos este 27. Despertando el carcelero, o sea, el que los guardaba, eso es lo que nos da a entender, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó, miren, la espada y se iba a matar. ¿Por qué se iba a matar? Porque ya sabía que iba a ocurrir lo mismo que hizo Herodes con los demás, que al ver que no estaban, entonces mató a los guardias que lo estaban cuidando, que eran 12, estamos hablando, porque dice que eran cuatro grupos de 4, entonces estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces el carcelero, dice, sacó la espada y se iba a matar. O sea, él se iba a matar porque supuestamente él en ese momento, esta gente había huido. Pero miren lo que pasa aquí. Pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz. ¿Pablo quién era? Era el que estaba preso. Pablo con Sila. Él clamó. ¿Por qué? Porque el Padre, a través de su Espíritu Santo, le dice: no, hablale a aquel que se va a matar. Quiero que entendamos. Hablarle a aquel que se va a matar. Él desconoce en la carne, pero espiritualmente no. Y eso lo quiero que entendamos. Miren. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. O sea, no te quites la vida. No te hagas ningún mal. Pues todos, miren, estamos aquí. ¿Cómo sabía
Pablo que él se la iba a quitar porque supuestamente pensó que habían huido todos. Pero ahí el Señor guardando ¿a quién? Al carcelero, porque quiero que entendamos, porque era hijo. Eso es lo que quiero que entendamos. Cuando es hijo, el Señor toma el control. Dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, o sea, donde estaban ellos presos, y mire cómo iba, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren, ese propósito era para que ellos se convirtieran, tanto ellos como los demás, y eso es lo que quiero que entendamos. Entonces miren, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quiero que entendamos, él los sacó para platicar con ellos, no es que los dejó libres, porque luego vamos a ver que él en ningún momento los dejó libres, porque él siguió cumpliendo la ley que le correspondía, que era mantenerlos presos, ¿verdad? Entonces quiero que vayamos entendiendo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice por decir por el Juan 1:12? Que al que creyere, al que le recibiere y creyere, automáticamente los constituye hijos. Entonces debemos de entender que es necesario creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Miren lo que dice, tú y tu casa, o sea, tu familia. Y le hablaron, dice, la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, o sea, toda su familia. Y me llamó mucho la atención, porque de repente, yo les digo, por decir, en el caso de mi esposa o el caso mío, cuando el Señor permitió, yo me convertí, pero los restos no se convirtieron. Entonces eso es lo que quiero que miremos aquí, miren. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos y a los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todo lo suyo, o sea, con toda la familia. Él en ese momento ahí dice, me lo movió Israel. Las heridas, o sea, las heridas ¿de qué? De los latigazos que les habían pegado. Eso es lo que nos da a entender. Los estaba curando, repito. Y él tomándole, dice, en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, miren, con todos los suyos, con toda la familia. Eso es lo que me llama la atención, que a veces las personas no quieren preocuparse por los suyos. Y debemos de preocuparnos por los nuestros, igual por los que no son nuestra familia. O sea, el prójimo es lo que nos da a entender. Y luego nos dice el 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijaron con toda su casa de haber creído en el Padre. Quiero que miremos, en esa misma noche, ellos recibieron, los llevó él a su casa, miren, a su casa, y se regocijaron con toda su casa de haber creído en mi Padre. Cuando fue de allí, dice, los magistrados enviaron, o sea, al día siguiente, ¿va? Cuando fue el día siguiente, ya había pasado eso, pero lo que quiero que entendamos en eso es que los guardias, como eran hijos, a ellos no les pasó nada. En ningún momento. A los otros no importó que les arrancaran la cabeza, pero a ellos no se les fue permitido. Al contrario, recibieron al Señor Jesucristo. No sé si lo están logrando, si lo estamos logrando entender, ¿verdad? Que para que miremos la diferencia, que hay quienes, aunque querramos ayudarles, no se puede porque no son hijos. Y hay quienes sí van a recibir porque son hijos, ¿va? Cuando fue de día, dice, los magistrados enviaron alguaciles a decirles, suelta a aquellos hombres. Esto también me llamó la atención, porque fueron a decirles, suéltales, y ellos no se quisieron ir. Tal vez no lo vamos a entender bien aquí. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado, dice, a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. O sea, les dijeron, vete, pero ellos no se fueron, ¿ves? Pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan
encubierta, o sea, o en escondidas. Así como me azotaron públicamente, me venís a sacar públicamente, es lo que da a entender él. Mire, porque lo dice aquí. Y ahora nos echas, dice, encubierta o en escondida, llamémoslo, ¿no? No por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarlo. O sea, los mismos que lo metieron, tuvieron que haber ido a sacarlos, porque es lo que nos dice la palabra. Luego le dice, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, o sea, para que se fueran. Y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron, dice, en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, quiero que, repitiendo, que entendamos que cuando nosotros somos hijos, el trato es diferente. El trato es diferente. Debemos de entender que Él se preocupa por los suyos. Él dice, a los suyos vino. Aunque hay una parte de los suyos que no le recibieron, pero nosotros sí le hemos recibido, y es lo que debemos de estar entendiendo, y es lo que debemos de estar haciendo la voluntad que a Él le agrada. Si nosotros enteramente estamos viviendo una plenitud con Él, como decía el Señor a través de la hermana Linda, no vamos a ser avergonzados. ¿Quiénes son los que son avergonzados? Los que no están con Él. Van a llevar una vida de problemas, van a llevar una vida de tribulaciones, van a llevar una vida de alegrones de rato. ¿Cuánto es un alegrón de rato? Como cuando usted se ríe. Cuando usted se ríe, solo se ríe el ratito y luego queda serio. Entonces, ¿qué significa? Es una risa de aquí para afuera, pero internamente está destrozado. Porque dice el Señor en su palabra que el rico, aún teniendo todo lo que tiene económicamente hablando, si no tiene a Cristo, es un pobre y desventurado. Entonces debemos de entender que la prioridad en nuestras vidas siempre debe de ser Jesús. Si usted tiene a Jesús y tiene al Padre y tiene al Espíritu Santo, lo tenemos todos. Pero si no tenemos a Jesús, ni al Padre ni al Espíritu Santo, no tenemos nada. No tenemos nada. Yo ayer casualmente había que hacer una situación. Yo miro la mano del Señor constantemente. Yo miro la mano del Señor constantemente. Tengan la plena seguridad que si entran en esa comunión con Él, van a ver la mano del Señor. Si no, van a estar pensando como yo pensaba al principio. Pero ¿cómo es que estas personas hablan de bendición y no las puedo ver? Y entendí que a más llenura de Él, a más amalgamiento con Él, entonces Él le da la plenitud de lo que usted necesita, de lo que usted ocupa. Él lleva el control. Dice que antes de que pida, ¿qué me enseña antes de que pida? Es que no necesito pedirlo, porque Él ya lo sabe. Yo le voy a poner un ejemplo con los niños. Ustedes saben cuando ya el niño se le acabó la leche. Entonces Él no necesita llorar por darle, porque usted ya sabe la hora que le toca el pepe o el biberón, no sé cómo lo llamen ustedes. Entonces debemos de saber que estando con Él somos más que vencedores. A Él se nos dio una victoria que solo la pudo hacer Él en la cruz. Es el único limpio y santo. Fue la única ofrenda grata para el Padre. ¿Qué nos enseña? Que después cualquier ofrenda puede querer hacer algo, cualquier sacrificio puede querer hacer algo, y no es agradable para el Padre. Lo agradable para el Padre es que nosotros aceptemos siempre al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y digámosle ahí, amadísimo Padre, reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Si usted hace esa oración de corazón, va a recibir el Espíritu a través del Señor Jesucristo. Si no, pues va a seguir, como mencionaba el Señor a través de la hermana Linda la vez pasada, como el pato, que solo le cae agua y le desliza. Pero espero que sea conforme a su propósito el Señor. El Señor me lo bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que ya somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén. Solo espero en el Señor que hayamos podido entender el mensaje, ¿verdad?